director de ficción y documentales, aunque también ha tenido otros roles como producción, sonido, cámara, montaje, un poco de todo. Con algunas obras como Obreras saliendo de la fábrica, El cielo, la tierra y la lluvia, y la reciente película Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Es así que agradeciendo por su tiempo y por su disposición, les presento a José Luis Torres Leiva. Hola Sebastián, muchas gracias por esta invitación. José, tengo hartas preguntas sobre elementos de tu cine en particular, pero primero quería preguntarte como también como para hacer como un recuento histórico, como el por qué decidiste hacer cine. Eh, bueno, en realidad fue algo que siempre estuvo presente cuando yo estaba en el colegio. Siempre me gustó mucho el cine. Igual no vengo de una familia precisamente como que se ha dedicado como a las artes, una familia como muy tradicional en ese aspecto, pero sí nos gustaba ver películas, así como cualquier familia. Y, y hubo un tiempo como en los últimos años como de colegio que empecé a ver también como otro tipo de películas, no solamente como las que estaban siempre como en la cartelera, sino que también películas que me recomendaba mi papá o mi hermano, que es un hermano mayor, que mi papá había visto cuando era más joven, en su época. Y, y ahí vi, no sé, películas, por ejemplo, de Fellini o de Bergman, como otro tipo de cine, que para mí fue como un descubrimiento, como ver que habían distintas maneras también, como de hacer una película. Y como cuando salí del colegio, como que tenía obviamente como muchas ganas como seguir por ese camino, pero no existía la carrera todavía. En esa época solamente lo que se acercaba más como al cine era la comunicación audiovisual. Y así que estudié comunicación audiovisual, que solamente tenía algunos ramos de cine, que eran los últimos años, entre medio de un montón de otros ramos como televisión, no sé, como radio y otras cosas así. Pero sí tuve la suerte de tener muy buenos profesores. Tuve un profesor que se llama Cristian Sánchez, que yo siempre hablo de él porque, bueno, un cineasta además como que muy importante, como de cine también muy personal y muy independiente de los 70 y los 80. Y un muy buen docente además, como que el tenerlo como profesor para mí fue muy importante, porque también como que él transmitía muy bien como hacia sus alumnos y alumnas como esa pasión por el cine. Así que fue bien revelador e importante como pasar también por las clases de él. También ahí como que descubrí otro cine, otra manera de entender el cine, y como que cada vez como que me reafirmó más también como querer hacer cine. Así que en realidad fue algo que siempre estuvo un poco presente desde que estaba en el colegio también. Así que también creo que en el colegio tuve la suerte de tener, un poco hablando como de las personas que te influyen, un profesor que hacía un ramo de castellano, bueno, en esa época, y él hizo un taller audiovisual, en donde había que hacer un corto en video con lo que uno tenía como a mano. Y también, y esa fue mi primera aproximación como hacia las imágenes y un poco entender también cómo contar una historia en imágenes. Y creo que eso también ahí en esa época como también estaba como en paralelo como viendo otras películas, como que también me reafirmó más el querer seguir por ese camino. ¡Aló! ¡Aló! Pati, Pati, ¿qué pasa con los exámenes? No te asustes, dijo la mujer. Otro más y cuántos dan, soy tan feliz. La dicha invade mi felicidad. Me estoy sintiendo bien, de cuerpo
cuerpo y alma. Te amo. No hay nada que perdonar. Hablando ahora como de tu cine en particular, porque tu cine es un... Bueno, a mí personalmente me llamó mucho la atención. Yo lo empecé a ver, no lo había visto, empecé a verlo por la entrevista de con Inti Briones. Y me llamó mucha atención, bueno, lo primero que me llamó la atención es el tema de la pausa. Como que me pareció, bueno, esta es mi interpretación quizá, pero me pareció que en varias de tus películas como que encuentras como cierta posibilidad de acción dramática, como en esta inacción que se genera, como con estos planos secuencias tan largos. Y quería preguntarte en el fondo en eso, ¿cómo piensas esta relación entre esta pausa, acción dramática? Sí, siempre creo que algo que me ha interesado mucho desde hacer cine, como películas obviamente de directores y directoras que me gustaban, que tenían un poco como ese estilo, mientras estudiaba también. Y me interesaba mucho como todo lo que se refería como el factor tiempo también como en el cine. Como que fue algo que siempre me preguntaba como cuál era la mejor manera también como de hacerlo, como tener una película, no sé, que podías contar como una secuencia en un minuto, con muchos cortes, como dando un ritmo como muy trepidante, y como tener todo lo contrario, como en un minuto, en un plano secuencia, dar como otra sensación como al respecto y fijarte en otras cosas también, con respecto como al cómo te entregan la información como de esa escena. Y eso era algo que me llamaba mucho la atención. Entonces, obviamente cuando recién estudiaba, por ejemplo, ver películas como de Tarkovsky, como de ese tipo como de directores que trabajaban en base como también como a una reflexión sobre el tiempo, Claro. también creo que por ahí empecé como también como a hacer las películas como de esa manera. Y además que sentía que también, claro, es muy distinto, no sé, como que tienes como unos pocos segundos como de información en una imagen, con algo que está sucediendo, a sostener eso como en mucho más tiempo. Y también, no sé, quizás como en un plano fijo, en un plano que tiene poco movimiento, en donde en realidad te empiezas a fijar no solo en lo que está sucediendo, en la acción en sí, que puede ser una acción muy, muy simple, pero también todos los factores que componen también como ese encuadre, hablan por sí de información, entregan una información importante al respecto. Entonces, eso me parecía muy fascinante como en el cine, como podía leer las películas de una manera distinta también. Y como que siempre sentía, cuando veía como ese tipo de películas que a mí me gustaban, y la mayoría de mis amigos y amigas como que se aburrían, como que siempre sentía que pasaba algo, como que era imposible que no pasara nada, como que siempre sucede algo como en algún factor, como más notorio, ¿no? Pero el paso del tiempo igual implica también que todo el tiempo está sucediendo algo a distinto nivel. Y eso me gustaba mucho como en el cine. También me gustaba mucho como en las películas que trabajaban como no solo como con ese tiempo, sino que hacían una reflexión como de cómo armar una historia en base también como a entregar como esa información en otros niveles, en donde posiblemente quizás como lo que se mostraba no era como lo más lo que tenía más acción o lo que tenía como más importancia, sino que te estaba entregando la información como desde otro punto. Entonces había una reflexión sobre los personajes, había una reflexión también de cómo mostrar como las situaciones. Y creo yo al menos que el cine tiene la capacidad en ese sentido de entregar información a través como de esas herramientas, a través de la imagen, a través del sonido, y que es mucho más complejo como de contar una historia simplemente.
hay mucho de lo que está como dentro del encuadre, pero también de lo que está fuera del encuadre, que también te entrega información, y saber también cómo trabajarlo a través del sonido, a través también como de la imagen. Siempre me ha parecido como un desafío. Sí, me quedé pensando en cuando vi obreras saliendo de la fábrica, me pasó que quizá esto es algo accidental, no sé, pero me pasó que me llamó mucha atención como el caminar que tenía cada una de estas mujeres. Como que cada una caminaba de una forma particular. Y después, viendo otras películas, me fijé que igual había como esta presencia, como que, eh, como aparte de, de que esta inacción se nutre como de estar como haciendo, no sé, pues cierta acción de forma rutinaria, como ha tenido un negocio, cualquier cosa así, como que siempre había como una particularidad en el, en el movimiento, que es algo que a mí me recuerda como mucho como esas instrucciones que daba, por ejemplo, no sé, pues, Hitchcock a sus actores o Kurosawa a sus actores de que como que cojearan o cosas así. Pero me llamó mucha atención y quería preguntarte en ese sentido, como que es muy parecido a lo que estáis hablando ahora. ¿Cómo nutres esa pausa? ¿Qué instrucciones das? ¿Cómo nutrirla? Sí, bueno, yo creo que a mí me ha ayudado mucho como el haber empezado como haciendo documental y trabajar documental como siempre en paralelo con la ficción. Creo que para mí obviamente tiene diferencias como en la manera de abordarlo, también como en el tiempo como de abordarlo, en una cosa de producción también que es inevitable, que es distinta. Pero sí se nutren como unas con otras, y el documental un poco como que lo que te permite es aprender a mirar, aprender también a encontrar una historia, muchas veces que tú tienes que esperar que sucedan cosas o ir en busca como de esas historias, y estás trabajando con la realidad, algo que tú no puedes manejar, en diferencia por ejemplo de la ficción. Algo que te tienes que adaptar como hacia esa realidad, donde también estás grabando como la vida de una persona, eh, que no que te permite como ser parte de su vida a través como de una película, y que no necesariamente, claro, esa persona no tiene ninguna obligación, por decirlo así, no tiene ningún contrato como para que tú entres como en su casa o en su vida y muestres como, sino que tienes que crear un lazo como afectivo para poder lograr eso, ya sea como de distintas maneras, como, porque de una u otra manera como que no podrías mostrar eso que está pasando como real si no crearas ese lazo y si no estuvieras mirando eso como a la altura de los ojos. Y eso obviamente como que implica como un tiempo de espera, como saber observar a las personas, saber observar las situaciones, saber observar cuáles son los mejores momentos como para contar como esa película documental. Y eso como que me sirvió mucho para el momento como de enfrentar la ficción, porque sentía que también habían como muchos elementos que tenían que ver con los lugares, que tenían que ver incluso con los mismos actores y actrices, como de cómo observarlos, cómo trabajar con ellos, que estaban presentes también como en las películas. Entonces, ese corto, por ejemplo, Obrera haciendo la fábrica, se fue modificando un poco como en su idea, precisamente porque yo, como buscando la fábrica para grabar, como estuve como en esos lugares, los observé, estuve ahí como en distintos lugares, en distintas fábricas, siempre busqué como fábricas textiles, pero todas eran muy distintas entre sí, se trabajaba de manera distinta, las personas también trabajaban de manera distinta en esos lugares, y como que esa observación como de los distintos espacios y también de las personas en esos espacios me sirvió como para volver a escribir ese guión. Y después con las actrices también es como, también era como incorporar cosas de ellas como dentro como de la película. Para ese corto yo me acuerdo que hice otro corto con ellas, solamente como realizando como pequeñas labores de trabajo, precisamente como un poco para aprender a observarla y a incorporar algunas de esas cosas también como en el cortometraje.
Y como era un corto, además que en la fábrica nos dijeron que sí, que podíamos grabar, pero que no podían, obviamente, como parar la fábrica, como para... Tenemos que adaptarnos también como al lugar, como el lugar tenía que seguir funcionando. Entonces nos tuvimos que instalar ahí como casi documental, de una manera documental, como que la gente seguía trabajando por detrás. Y fue bonito eso, como mezclarse también como en la realidad, tener como esa mirada. Así que ese corto para mí fue como una de las primeras cosas como que yo hice en ficción, pero ya había hecho algunos documentales antes, pero me sirvió también como para entender cómo la mirada documental se podía como trabajar en la mirada ficción y se complementaban unas con otras. Siempre ha sido un complemento para mí, como el trabajar ficción y documental. Estaba pensando también como esta relación ficción documental, por ejemplo, con los soñadores y con los sueños de Ana, por ejemplo. Hay como... Estaba pensando en que hay cierta relación entre la palabra y la imagen que es ciertamente como metafórica. Como que es metafórica, pero como que se da... No sé bien cómo escribir esto, pero que se da como algo muy curioso, que es que la imagen no es una transcripción literal de la palabra, pero aún así funciona como una guía de la palabra. Y es como que le entrega, pero no le entrega completo porque, bueno, claro, me imagino que el espectador tiene que cerrar ahí su comprensión de la imagen. Pero como que me llama mucho la atención, como cómo se presenta esta metáfora en tu cine. Sí, bueno, igual esos dos trabajos fueron realizados como desde lugares distintos, porque en ese de Los Soñadores, que fue un trabajo como por pedido, en realidad tenía como esta cosa documental en que realmente las personas que están grabadas como en imagen ahí, sí, realmente me interesaba como grabarlos durmiendo de verdad, como que hubo una espera para que se quedaran dormidos, la mayoría eran personas que yo conocía, y grabarlos, grabarlos durmiendo de verdad. Y después están todos estos relatos como de sueños, que también son otras personas, que yo les pedí que me contaran sueños que habían tenido, que recientes, que lo hubieran como marcado. Y entonces tenía un poco como esta cosa, este acercamiento documental hacia la imagen como de la persona durmiendo, que evoca también como imágenes a través como de sus sueños, y que obviamente están como estos relatos como que no pertenecen como a las imágenes que estamos viendo, pero sí un poco está como la idea como la idea del dormir, la idea del soñar, la idea también como de vivir otros mundos como en ese estado. Y en El Sueño de Ana, que es un corto de ficción que me sirvió a mí un poco como de epílogo para la película Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Era una exploración principalmente como de lo que sucedía después de esa película, que era una película que todavía yo no había hecho en esa época, solamente tenía el guión, como lo que sucedía después, como cuando el personaje moría, y un poco como una evocación también como de querer encontrar esa imagen también como de la persona que ya no está. Y está también como este juego un poco de contar un sueño. De hecho fueron trabajos que se hicieron como bien seguido, de contar un sueño, que está escrito obviamente como a partir de eso, y también son como de las imágenes que se aproximaban un poco también como esas imágenes evocadas por el sueño, que había una mezcla también como entre lo real y lo soñado, como en ese sentido. Y me interesaba un poco trabajar eso como en ese cortometraje, precisamente porque en el largo de Vendrá la muerte y tendrá tus ojos es una película que reflexiona sobre eso, precisamente una película que como narrativamente se va desprendiendo también como de la realidad y va encontrando también otros caminos que tienen que ver un poco como los caminos como de la evocación a través de la palabra, de otros mundos, de la imaginación, pero también del recuerdo o de un sentimiento. Y por eso como a la mitad como de esa película como que se empieza como por decirlo así, como a destruir lo narrativo y a transformarse como en otras películas, por decirlo así. Y que era algo que me interesaba como de trabajar precisamente
porque yo sentía que un poco como que la muerte también evocaba eso. Entonces me interesaba también como llegar como a ese momento y que la historia como se desprendiera como de un núcleo, sino que evocara también como otras posibilidades. Así que en realidad como que cada trabajo representa también como una búsqueda y también como una propia naturaleza también como de querer encontrar esas imágenes, querer encontrar esos relatos, y que van un poco como en función también como a esas búsquedas que son bien personales también al respecto. Sí, de hecho igual me había quedado pensando harto en esa imagen de Vendrá la muerte y vendrá a tus ojos, como de especie de parábolas que se generan como de otra historia adentro, que me recordaba también mucho como estas parábolas que de repente metía Pasolini dentro de sus películas, como... Sí, tiene mucho de eso, a mí principalmente como lo que en esa película me interesaba es que era cuando la película, las protagonistas se van como a esta cabaña y deciden también como esperar como ese momento. La película también como que se abría narrativamente como a otras posibilidades, en ese sentido como evocaciones de sus sentimientos, de historias pasadas de ellas, lo que sienten también como en ese momento, y por eso también como que se dispara como hacia otros caminos. Precisamente porque algo que no quería hacer como en esa película era mostrar la agonía como de ese momento, porque quería hablar de otras cosas y quería mostrar como un poco como ese sentimiento que ellas van teniendo como en ese camino hacia la muerte, está como contado como desde otros lugares, y por eso también está esta cosa como medio de cuento, medio también como como dices tú, como de la película de Pasolini. Hay una película basada en un libro que a mí me gusta mucho, que se llama El manuscrito encontrado en Zaragoza, que es un libro polaco de un escritor que se llama Jan Potocki, y tiene una versión cinematográfica muy buena de Wojciech Has, que la hizo en los 60 más o menos, y que es un libro muy, muy particular, porque es un libro que evoca como una historia que se va contando y va entrando en otra historia, porque otra persona contando otra historia es como un sinfín de historias. Entonces como el comienzo como de esa historia se va perdiendo poco a poco, hasta transformarse completamente como en todas las historias que se van evocando según las personas que se van encontrando entre sí. Entonces se va formando como una especie, como por decirlo así, como de cadáver exquisito entre una historia y otra, que se van entrecruzando, que no tienen muchas relaciones entre sí, y finalmente como que el relato se empieza a enriquecer por lo mismo. Y para mí ese libro a mí me encanta, es como un libro muy evocador por lo mismo, porque también es muy transgresor en su manera también como de contar. Y encontró una versión cinematográfica muy buena como en esta película también, que es una película polaca, y que también es muy lúdico también como en su manera también como de entregar como la historia. Así que era algo que siempre como que tenía ganas como de explorar, como de cómo una película puede ir perdiendo como su núcleo, como su esencia, y transformándose en otras cosas, pero que finalmente hay algo que la abarca en general, que siempre está ahí. En este caso que tenía que ver con el tema de la muerte, que siempre está presente hasta el final. Entonces eso principalmente era un poco como lo que quería trabajar ahí también. ¿Y hay algún... como esta forma tan particular de tratamiento dramático tiene como una base como en ideológica que tengas? Por ejemplo, pienso por ejemplo en los planteamientos que tenía Raúl Ruiz como sobre la crítica a la teoría del conflicto central, y bueno, que tiene que ver con una ideología bien fuerte que estaba en su cine. En tu cine también hay una bueno, este tema de los planos tan largos, que no se corte, que uno podría pensar a primera vista que no es informativo, pero como que después de un tiempo sí lo es de cierta manera, pero no tradicional, no siguiendo la lógica de un cine. Bueno, por eso yo creo que también quizás como a algunas personas les podría pasar de que como no le está entregando información, como que es una exposición muy distinta.
Entonces, quería preguntarte si es que hay alguna ideología como detrás de esta manera de construcción de la acción dramática. Yo creo que tampoco, como que no hay, nunca ha habido como una intención por ser distinto, por ser como contar como una historia de manera distinta, sino que yo creo que son películas que han nacido como de esa manera porque como que ha sido un proceso natural, por decirlo así. Y creo que se tiene que ver un poco como con influencias, obviamente, como no solo como del cine, sino que también como de distintos lugares, pero también yo siento que tiene que ver mucho con las personas que están detrás de las imágenes. Yo siempre he sido como alguien como bien retraído, como bien tímido, como muy observador, y muy lento en todos los procesos, como de escribir un guión, no sé, como y creo que un poco eso se refleja también como en la forma también como de hacer cine, como en esa búsqueda. Entonces como que es algo que salió como desde el comienzo que yo empecé con la película y que se ha mantenido y como que obviamente me interesa como seguir por ese lado. eh, y no sé, creo que es algo que inevitablemente siempre va a estar presente, como que no creo que sea como algo como externo, por decirlo así, como en su... en- en- desde donde nace, sino que es algo como que está desde siempre conmigo. Así que me salen así las películas. En realidad no hay otra búsqueda como mayor en ese sentido. Como que las películas que a mí me gustan también, como que las que me han llamado la atención en todas las etapas, como siendo estudiante, siendo como estando en el colegio, después siendo estudiar comunicación audiovisual y también como en los otros procesos como después de la escuela, siempre han sido esas películas, como que me han llamado la atención, como que me llama la atención también como la coherencia que puede tener también como un realizador con respecto como a la forma en que trabajan, y como también como ciertos puntos y factores como que se van repitiendo como a lo largo de su filmografía. Creo que eso siempre me ha parecido como muy interesante y muy fascinante también como de descubrir. Pero no sé, ahora, por ejemplo, el año pasado, como cuando empezó esta cosa de la cuarentena, como que me quedé como mucho a completar filmografías como de varios directores que me gustaban, que me faltaban películas por ver y todo, y como que vi todo lo que pude encontrar y como que me reafirmó aún más como esa idea como de que por mucho de que pasen épocas y pasen como por distintas maneras también como hacen las películas, siempre hay algo que se va repitiendo, siempre hay algo como una inquietud o como una obsesión de esos directores que siempre está presente en todas sus películas. Entonces es algo que me parece también como muy fascinante como que tiene como el cine. ¿Vamos a buscar a tu hermano? ¿Ah? Me llamó la atención como como el rol que juegan los rostros. Como que hay un enfoque a los rostros. Eh, en Vendrá la muerte y vendrá a tus ojos hay una vez que está el rostro de Amparo Noguera con un lente muy luminoso y me llamó mucha atención porque como que deformaba todo atrás mucho por el bokeh y también a veces cuando el rostro como que se desenfoca, también pasó pasaba en Los sueños de Ana. Eh, bueno, en Los Señores también pasa eso. Está el tema de lo. Aunque los ojos estén cerrados, hay un seguimiento sobre los ojos. De hecho, había uno de estas personas que estaba soñando que se le veía la pupila mientras se movía. Como. ¿Qué representa el rostro? Siento que el rostro, como que el cuerpo, sobre todo como el rostro, tiene como mucha capacidad de expresión al filmarlo, como la manera que uno lo filma, donde quizás como puede que no diga ningún diálogo como alguna persona,
pero su rostro va a delatar un poco también cómo se siente, qué cosas puede estar pensando, qué cosa está pasando como intérprete también como con esa persona. Y si uno filma también como un rostro como con esa cercanía o con esa detención también como de observación, creo que eso se revela, y siempre me ha parecido como bien fascinante como esa capacidad, ¿no? O sea, esa capacidad, por ejemplo, que tienen directores que a mí me gustan mucho, como Ingmar Bergman, que también es un director que se centra mucho en los rostros, que se centra mucho como en la expresión, como en el gesto como mínimo, el hecho de que esté también como la cámara tan cerca como del rostro, donde quizás como un pequeño guiño, un pequeño gesto, un pequeño movimiento, ya como que delata un poco también como algo expresivo también como de ese actor o esa actriz. Pero, por ejemplo, un director como John Cassavetes, que también es un director que se centra como en los rostros de sus actores, de sus actrices, y que es todo lo contrario, como que todo el tiempo están hablando. Uno puede sentir también que hay una necesidad también como de estas personas como de estar hablando y de estar comunicándose todo el tiempo, pero muchas veces hay como un gran vacío, una gran desesperación por dentro, y uno solamente puede entender también como lo externo con lo interno por cómo filman los rostros. Por ejemplo, en la película de él que se llama Rostro, Faces, es una película que todo el tiempo los personajes están conversando y están diciéndose cosas y todo, pero uno al acercarse tan, como yo casi haciendo estos primeros planos como de sus personajes, uno puede ver también como el dolor o la necesidad de estas personas que un poco la llenan con las palabras, más como realmente con lo que sienten. Entonces uno entiende eso porque él lo filma de esa manera, se centra en el rostro, está con el rostro como mucho tiempo, hace estos primerísimos primer planos como a esos gestos que son muy evocadores. Entonces me parece el rostro, no sé, las manos también, como la expresión como del cuerpo, como que tenga una gran capacidad como en el cine, dependiendo un poco cómo se filme. Por ejemplo, un director que me gusta mucho como Robert Bresson, un director que filma a sus actores como muy neutralmente, donde como casi no tienen expresión, pero cómo filma su cuerpo, cómo filma las manos, los pies, los rostros, las espaldas. Finalmente son esa manera de filmarlo y de acercarse a sus personajes en que nos entregan como esa información. Entonces son películas que pueden ser muy frías como a primera instancia, pero que tienen como una capacidad de expresión por la manera en que lo filma, que me parece como muy impresionante. Yo cuando vi las películas de Robert Bresson me impresionó mucho eso, y me impresionó mucho ver como cada vez como su filmografía, cada vez sus películas iba desapareciendo, por ejemplo, el rostro, y las últimas películas de Robert Bresson, El dinero o El diablo probablemente, son películas que casi tienen una ausencia del rostro, en donde las manos y los pies otorgan como un protagonismo mayor, y finalmente como son películas que también hablan un poco de la deshumanización de las personas. Entonces también el hecho de que se enfoque también como sacando el rostro hace que provoquen mayor esa sensación hacia el espectador. Entonces son películas muy desoladoras por lo mismo, son películas como más duras de ver, no solo porque no hay rostro, sino que por la sensación que queda al respecto, y eso es puramente cinematográfico. Creo que al menos para mí Robert Bresson es el director que ha explorado como la manera como más pura y más radical las herramientas cinematográficas para contar una historia, porque no se vale de una actuación como externa, no era algo que a él le interesaba, sino que todo lo contrario, es como una mano podía como expresar algo más que un diálogo, por ejemplo, cómo están puestos, como las manos, o los pies, no sé, como la manera en que lo filman. Entonces lo podía lograr tanto como en las personas, o por ejemplo una película que me parece extraordinaria de él que se llama Lazar Baltasar, una película que tiene como centro un animal que es un burro, y cómo lo filma, uno puede sentir algo que en ese caso como que es imposible decirlo con palabras, pero sí
el sentimiento como de ese animal como a través como de su historia, por la manera en que lo filma solamente. Entonces la emoción viene como desde ahí, viene desde la imagen, viene desde el sonido. Entonces me parece como un director como que exploró como más allá de la imagen y el sonido, y como que le sacó un provecho como muy personal al respecto, como a esas herramientas cinematográficas. Tomándose en cuenta eso último que decíais en el fondo de la actuación, me llamó mucha atención un plan en particular de las obreras saliendo de la fábrica, que es cuando creo que tenía algún problema, no sé si tenía un problema al oído y en un momento como me parece que se están cambiando y como que se derrumba, y las otras van como a abrazarla y todo el tema, cosa que después termina en el viaje a la playa. Ese plano en que pasa eso era una especie como de escenario de teatro, como que no como y después me quedé pensando a partir de eso, por ejemplo, como en esta película en el cielo, la tierra y la lluvia, también se daban elementos así que de repente como que se da esta dualidad de que está lo cotidiano, de que uno se siente como si estuviera como lo no cinematográfico, en el sentido de que pareciera que uno está en ese lugar viendo lo que ocurre, pero también se da este elemento de que lo que está viendo pareciera tener como una característica de teatro. Entonces la pregunta, que se me está haciendo difícil hacer esta pregunta, pero es como la actuación, como hacia dónde planeas llevarla, cuál es la posibilidad que tú encuentras en la actuación. Sí, es que Obreras saliendo de la fábrica realmente era un corto que nació desde este corto de los hermanos Lumière, de Obreros saliendo de la fábrica, con esta imagen como tan famosa como del comienzo del cine, y como querer hacer una historia en base como a esa imagen. Principalmente como en un cortometraje que evocaba esa misma imagen de los hermanos Lumière, como esa salida de la fábrica, y justamente como en el cortometraje está como a la mitad. Entonces también lo que me interesa a mí es que era trabajar en un cortometraje que trabajara como con las herramientas como, por decirlo así, como primitivas como del cine, que tenían que ver también como con la imagen y el sonido. Obviamente como en la película de los hermanos Lumière no existía el sonido como en época, pero era como crear como una banda sonora a partir también como no de los diálogos, sino que solamente como de los sonidos. Entonces la opción era como hacer una película sin diálogo, y esa era una escena precisamente como que necesitaba como también como de este movimiento más teatral, como del gesto, que no tenía nada que ver como con por decirlo así, como con lo realista, sino que en realidad era como un poco trabajar como en las películas, las primeras películas mudas, que un poco el gesto evocaba también como lo que quería decir, como en la imagen. Y un poco esa escena en particular como que estaba como realizada como en función a eso. Lo interesante es que fue un corto que se filmó sin sonido, y que todo el sonido se hizo después. O sea, hubo una referencia como sonora, pero que no solo se utilizó como referencia, y todo el sonido fue como un trabajo posterior que se hizo desde cero. Y entonces fue interesante solamente concentrarse como en la imagen, en el momento como de la filmación, y todo lo que se refería como al sonido era como otro proceso, como hacer otra película en base como a esas imágenes. Y entonces fue interesante también, como era mi primera como aproximación como de trabajar con el sonido como de esa manera, y para mí fue como muy, muy significativo como entender el sonido también como una herramienta narrativa, como una herramienta que da como está como ilustrando lo que se escucha, sino que también está contando de alguna manera sonoramente como una historia. Y entonces
Entonces me pareció como muy interesante como trabajarlo como de ese lugar. Y en el cielo de Tierra de Lluvia también como era algo que a mí me interesaba de trabajar, como trabajar también como con estos elementos que tenía que ver con el gesto, que tenía que ver también con estas cosas que también como están puestos como los actores como frente a la cámara, de buscar algo que tenía que ver un poco como con esos primeros cines, como con un cine más primitivo. No sé, es algo que siempre me ha llamado la atención. Creo que también es algo que, por ejemplo, está muy presente como en el cine de Robert Bresson, porque buscaba como la actuación como desde otros lugares, y al menos en esas primeras películas como que era algo que me interesaba mucho también de trabajar, como a partir como de como los largos, tienen como otra temporalidad, como que también la actuación fuera como funciona eso también. Sí. Algo que, bueno, como tomando en cuenta todo esto que nos hemos conversado, como que hay como un afán de experimentación en tu cine, si no me equivoco, ¿o no? Sí, me gusta mucho. Hay algo muy interesante como que yo creo que tiene la posibilidad como el cine, que precisamente es eso, como la experimentación, como no solo como de contar una historia, sino que también como de las herramientas cinematográficas que tienen que ver con la imagen, con la utilización del sonido, de cómo contar una historia como desde otros lugares. Eh, y siempre ha sido algo que me ha llamado la atención, y creo que también como que al menos como que para mí ha sido importante como entender el cine como una exploración constante, como no solamente como en las películas que pueden ser un poco más grandes, como películas que tienen fondo, que se demoran un poco más como en realizarse, sino que también con la posibilidad de realizar pequeñas obras que a lo mejor van a tener su vida como en YouTube o en otra plataforma, no necesariamente una pantalla de cine, pero que permite también como esa experimentación, que la puedo hacer con el celular o con lo que tenga a mano, eh, pero eso no implica que va a ser menos importante, todo lo contrario. Creo que el cine implica también como una búsqueda constante, que quizás como en esa búsqueda, en esa exploración, eso va como a decantar como en una película más larga, en una película como un poco más grande, no sé, como que para mí es importante como no perder ese afán como de experimentar, ni siquiera como al principio, ni menos ahora, como que creo que uno todo el tiempo como que está replanteando cómo hacer las películas, y, y creo que por ejemplo cuando uno estudia, que es algo que yo les digo mucho a mis estudiantes, que no solo como que en la etapa como de estudiar hay que experimentar, uno tiene esa posibilidad como de experimentar, sino que también hacia el futuro, como que todo el tiempo es algo que uno no tiene que dejar de hacer. Así que siempre ha sido muy importante para mí. Espero que se siga dando así también. Y si tuvieras que definir el cine como qué es para ti el cine, ¿cómo lo definirías? Qué difícil la pregunta, pero para mí igual el tener la posibilidad como de hacer cine ha significado también como una forma de expresión que yo creo que si no lo hubiera tenido habría sido todo más difícil para mí. Incluso creo que no estaría aquí hablando contigo, no solo porque estaríamos hablando de cine, sino que por otras razones. Pero y fue algo que yo me cuestioné un montón, porque como yo te decía, yo siempre he sido como muy retraído, como bien tímido, como antes era mucho más tímido como que ahora, y como que el hecho de como trabajar cine, trabajar con otras personas, hacer una película, como todo lo que implicaba eso, como que siempre me provocó como hacerme muchas preguntas con respecto si era realmente como lo que quería hacer, pero era como tan fuerte como el impulso y la necesidad de hacer cine, que siempre fue algo que estuvo como ese deseo como por sobre todo eso, esas trancas, por decirlo así. Y sí, ha sido para mí como la manera como de poder expresarme, la manera como de poder salvarme, por decirlo así, como de una manera como más dramática, pero sí ha sido como absolutamente necesario. Creo que no me imagino como mi vida sin el cine.
Estuve viendo que tenías un canal de YouTube donde habían varios de estos proyectos como que decías, me llamó la atención mucho el Un Año eh, y los recuerdos también. ¿Cómo relacionas esos proyectos con tu forma de ver el cine? Sí, bueno, fueron proyectos que nacieron como de instancias como bien personales y yo los hice como con lo que tenía en ese momento, como la cámara que tenían en esos momentos y un poco también como por esta necesidad como un poco que te decía, que también como con la idea de que compartirlo como por YouTube en realidad, pero nada más que eso. Pero sí fueron como procesos como interesantes por lo mismo, porque también implicaba para mí no solo como una manera como de comunicación, sino que también, por ejemplo, en los recuerdos, como todo este grupo de personas que aparecen ahí como contando un recuerdo, implicaba también como un encuentro con el otro, que yo creo que es algo que permite el cine también, como que permite el documental, en el sentido como de entrar en vida y en mundos que si no fuera por el cine no tendrías como oportunidad de conocerlo, y la ficción como de crear estos mundos y trabajar con personas también que te permitan darle vida como a esos mundos, y estos proyectos un poco como que nacían como de observar como el mundo a tu alrededor, y los recuerdos nació precisamente como una necesidad también como de compartir con el otro, como que la otra persona como que me contara como un recuerdo muy personal, y creo que todos fueron como muy significativos como para mí haberlo realizado, y un año que no alcanzó a ser un año, sino que yo lo grabé hasta como a mitad de año, significó también como un mirar a través como de la cámara en un momento que yo necesitaba como hacer eso, también como mirar alrededor, y un poco nació como desde ahí también. Entonces también como que han nacido como esas necesidades también. Ahora claro, ha pasado tiempo como de eso, y van teniendo como otro valor, que eso yo creo que también es como importante. Por ejemplo, el último recuerdo que yo grabé fue con Rosario Blefari, que es una amiga, una actriz y cantante argentina, que yo trabajé en una película con ella que se llama Verano, y que ella falleció el año pasado porque tenía un cáncer hace muchos años, y un poco, bueno, obviamente ella estaba en Argentina y todo lo demás, como que fue como muy dolorosa su partida por lo mismo, muy pronta, demasiado pronta, y un poco como que esa grabación de ese recuerdo, que fue el último más que yo grabé, fue un viaje que yo había hecho como a Buenos Aires por otras razones, que me junté con ella, queda ahí como ese recuerdo, y ahora tiene como otro significado también por lo mismo. Entonces también como las imágenes provocan también como esa, no solo como el contar una historia, el contar también como algo, sino que también tienen un poder de vocación que creo que es inigualable por lo mismo. El arte en general yo creo que tiene eso. O sea, ahora uno, por ejemplo, de Rosario no solo quedan los libros que escribió, las canciones que escribió, las películas que hizo, queda viva todavía, por decirlo así, no solo su imagen, sino que su esencia. Entonces, no sé, creo que es algo que a mí me parece como muy, muy importante también como, con respecto como al arte. Sí. Bueno, entonces quería dejar la invitación a que si han terminado este video, como que vean el cine de José Luis Torres Leiva. A mí personalmente me llamó mucho la atención porque es un tipo de cine que uno no está muy acostumbrado a ver, quizá un poco en cine italiano, pero en Chile no tanto, o en general en el mundo no tanto, y que tiene una posibilidad reflexiva bien interesante. A mí estos momentos de pausa me hicieron reflexionar mucho sobre el acontecer también, sobre el ritmo que tiene como un poco como lo cotidiano. Así que quería dejar esa invitación y agradecer mucho por su presencia aquí a José Luis.
No, muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Estuvo muy, muy interesante la conversación. Sí, ya. Entonces, agradeciendo mucho, voy a dejar de grabar.